Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Los hombres desfallecerán de miedo por lo que sobrevendrá al mundo, porque los astros se conmoverán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir sobre una nube, lleno de poder y de gloria. Cuando comience a suceder esto, tened ánimo y levantad la cabeza, porque está por llegaros la liberación. Tened cuidado de no dejaros aturdir por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, para que ese día no caiga de improviso sobre vosotros como una trampa, porque sobrevendrá a todos los hombres en toda la tierra. Estad prevenidos y orad incesantemente para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir. Así podréis comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Cuatro semanas antes del tiempo de Navidad, la Iglesia nos coloca este tiempo penitencial, que es el tiempo del Adviento, en el cual nosotros tenemos que tener el corazón preparado para la venida de nuestro Señor. Y como sabemos muy bien, son dos las venidas de Cristo, o tres en palabras de San Bernardo. Y entonces, como hay dos o tres venidas de Cristo, entonces el sentido del Adviento, que es esa preparación para la venida del Señor, entonces tiene dos o tres sentidos. En primer lugar, hay una venida de Cristo temporal, como nosotros sabemos que celebramos el día de la Navidad. Entonces, en este sentido, el Adviento es como ubicarse, podemos decir así, en el Antiguo Testamento. En todos los grandes justos que estaban esperando la venida del Mesías, ya sea en el Antiguo Testamento desde Adán, digamos, ¿no? Después del pecado original, de la promesa de la salvación, es lo que ellos llaman protoevangelio, hasta los contemporáneos inmediatos de Cristo, ¿no? Pensemos en la Santísima Virgen, en San José, en San Juan Bautista, en Simeón, en Ana, la anciana aquella, bueno, en fin, etcétera, ¿no? Entonces podemos decir, ese es el gran contexto del Adviento. Pero además de esto, además de esta preparación, digamos así, para la venida temporal de nuestro Señor, que es una venida de misericordia, hay otra segunda venida de Cristo, que es la venida que va a ser en justicia, en gloria y majestad. Entonces, para esta venida, que va a ser a darle a cada uno según sus obras, ¿no? Para esa venida, insisto, también hay que prepararse. Y por eso es que este es el primer sentido del Adviento, porque cerca de la fiesta de la Navidad, la liturgia hace más bien referencia a la otra venida, a la venida temporal de Cristo. Así que de esta voy a hablar a continuación. San Bernardo dice que hay una venida intermedia entre la venida de la Navidad y la venida de la parucía, la venida de la misericordia y la venida de la justicia. Y esa venida intermedia es cuando Dios nuestro Señor viene a nosotros a través de los sacramentos. Y también tenemos que tener nosotros una preparación para ello. Así que también en el Adviento, podemos decir en este sentido, el Adviento es como la gran pregunta que nosotros siempre tenemos que hacernos: ¿cómo tenemos que recibir la Santa Comunión? ¿O cómo tenemos que confesarnos bien? ¿O cómo tenemos que recibir los demás sacramentos? Confirmación, matrimonio, orden sagrado, en caso mío, lo que fuere, digamos, ¿no? ¿Cómo nosotros tenemos que recibir adecuadamente cada uno de ellos? Porque es una venida real de Cristo.
sacramental, pero real. Y por lo tanto la preparación también tiene que ser auténtica. Vamos a hablar hoy especialmente, hecha esta breve introducción del Adviento en general, vamos a hablar de la venida de Cristo al final de los tiempos, ¿no? Y de esta forma la liturgia encaja este domingo con lo que escuchamos nosotros hace 15 días atrás, ¿no? Porque también hablaba de la venida del Señor. Yo he hablado aquel día de la gran tribulación. Bueno, junto con la gran tribulación que ocurrirá al final de los tiempos, la Iglesia nos dice además que los hombres, por un lado, va a haber espectáculos en el cielo, que se lo podemos dejar para otra ocasión, y además de eso va a haber espectáculos en la tierra, pero eso ya no digamos, astrológicos, digamos, no de los astros, ¿no? Sino más bien causados por los hombres, ¿no? Es decir, es muy posible que, como interpretan algunos, la parucía o la manifestación del anticristo antes de la parucía ocurra con una guerra mundial, ¿no? Es decir, hay muchos textos antiguos que enseñan que va a haber una tercera y última guerra mundial, ¿no? Y el que la va a desatar, o el que va a terminar venciendo en esa tercera y última guerra mundial, va a ser justamente el anticristo, que va a dar una falsa paz a la gente. Si ustedes han leído algo de las dos guerras tristemente mundiales, que ocurrieron el siglo pasado, saben ustedes que la guerra tuvo un gran, además de ser sumamente injusta en muchísimos aspectos, ahora no es para analizar las historias de las guerras mundiales, lo cierto es que hubo un vuelco de la fe de muchas personas, incluso de soldados que estaban en el campo de batalla. Fue famosa una tregua para el día de Navidad, justamente, a pesar de que los bandos se odiaban a muerte. Bueno, fíjense que eso es lo que no ha de ocurrir en este momento, al final, ¿no? En esta tercera y última guerra mundial. Porque dice que los hombres serán presas, ¿no? Es decir, estarán aturdidos, ¿no? Porque justamente con esta imposibilidad de la vida espiritual, ¿no? Y de elevar la mente hacia Dios, eso va a ser producto de otra cuestión que dice más adelante. Dice, los hombres estarán aturdidos por los excesos, traduce acá. Otra traducción dice por el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de la vida. Es decir, los hombres, a pesar de haber un contexto de guerra mundial, peor que las dos anteriores, ¿no? Que fueron realmente espantosas, ¿no? A pesar de eso, los hombres van a estar en la suya, van a estar aturdidos, es decir, atontados, porque el alma, en lugar de elevarse a las cosas espirituales, a las cosas de Dios, a las cosas de la fe, va a estar metida puramente en las cosas de la tierra. Ya sea las preocupaciones de la tierra, ¿no? Decir, tengo que ir a trabajar, tengo que pagar los impuestos, o tengo que ir a hacer deporte, que nadie dice que todas estas cosas estén mal, pero están mal cuando uno de estos se olvida de la espiritualidad del alma, y se olvida de que en esta vida estamos de paso. Entonces son preocupaciones de la vida que ahogan, como en la parábola de la semilla, ¿no? Del sembrador, la espina ahoga la buena semilla en el campo, ¿no? Entonces a veces las cosas de la vida, insisto, no necesariamente malas, nos pueden ahogar la vida espiritual y la vida interior, de tal manera que nos impide pensar en la eternidad. Nos impide, no tengo tiempo de ir a misa el domingo, no puedo confesarme, no tengo tiempo de mandar a mi hijo al catecismo, no tengo tiempo, entonces para Dios parece que nunca hay tiempo, digamos. Para las demás cosas sí, digamos, ¿no? Hay tiempo para pasear, para venir, para ir, para jugar, para subir, para descansar, para irse de vacaciones, para todo hay tiempo. Para la vida espiritual no. A esto hace referencia el texto sagrado, ¿no? Es decir, el descuido de la vida interior. Y junto con este descuido de la vida interior, que termina opacando la salvación del alma, junto con este descuido, aquello que va contra la espiritualidad. Primero los excesos en la comida y en la bebida, ¿no? Hoy podríamos decir incluso la droga o lo que fuere, digamos, ¿no? Es decir, esos excesos que hacen que el alma se quede puramente en lo corporal. Y como ustedes saben, la gula, que a eso se refiere,
el ser goloso, la gula es un pecado capital. Que la palabra caput capitis en latín quiere decir cabeza o capítulo, pero en este caso cabeza, ¿no? Quiere decir que es origen de una multitud de pecados. La embriaguez en concreto es posible que, de hecho, origina los vicios respecto de la materia sexual del hombre, ¿no? Del ser humano. Y en este sentido, este exceso de la embriaguez nos lleva al otro exceso, ¿no? Que dice el libertinaje y que hace especialmente referencia a los pecados de índole sexual. Que esos pecados, la gravedad de todos ellos es que nuevamente lo que hacen es embotar el alma, aturdirla, lo que San Gregorio y Santo Tomás llamaban la hebetudo mentis, que se tiene que traducir como la estupidez de la mente. Así, ¿no? La estupidez de la mente, eso es lo que origina. Es decir, el alma está tan metida en el placer más bajo y más rastrero que impide pensar en la salvación de su alma, impide pensar que tenemos una inteligencia para buscar la verdad, una voluntad para buscar el bien. Entonces de ahí se originan todos estos otros pecados, porque también la lujuria es un pecado capital. Es decir, es origen de una multitud de pecados, ¿no? Bueno, si hoy esto lo aplicamos a nuestro mundo contemporáneo, evidentemente nos damos cuenta que estamos sumidos en esto, digamos, ¿no? Por ejemplo, la ideología de género, ¿no? O la aprobación irrestricta del aborto, ¿no? Evidentemente se ordenan a decir: disfruto de estos placeres sin consecuencias y yo decido con mi cuerpo lo que hago, ¿no? De la forma que sea. Entonces, tristemente, uno tiene que decir que esta tontera que descrita por el Evangelio que ha de ocurrir al final de los tiempos es muchas veces la que nosotros hoy observamos en el mundo moderno. Por supuesto que nosotros no nos tenemos que dejar contagiar por esta inmundicia, digamos, ¿no? Por todos estos placeres mal entendidos y que nos terminan cerrando el alma a la trascendencia. No por nada los textos sagrados comparan la sociedad antes de la venida de Cristo, de la segunda venida, la comparan con lo que ocurría en el diluvio, en la época de Noé, y en lo que ocurría en Sodoma y en Gomorra. Lo que ocurría en el diluvio, evidentemente, era una degeneración de índole sexual, ¿no? Y lo que ocurría en Sodoma y Gomorra, bueno, ya nos damos cuenta, de ahí viene la palabra sodomía. Por lo tanto, tristemente, esto es lo que hoy a veces uno observa en el mundo moderno. Y entonces esta tontera, insisto, a veces puede llegar a ser tan grave que ni siquiera con una guerra se puede despertar. Hasta ese punto, digamos, ¿no? Hasta llegar hasta ese punto, digamos, tan grave, tan grave, así es. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor la gracia de darnos cuenta de estar siempre velando, de no ceder ante los malos placeres o las cosas del mundo moderno. Tenemos que pedirle incluso al Señor que las cosas buenas que nosotros hacemos en el mundo de hoy no nos emboten el alma. No piensen que solamente nosotros estamos para trabajar o pagar los impuestos, ¿no? No, o hacer deporte, no, porque la vida del hombre está para la eternidad. Este domingo, especialmente del Adviento, nos tiene que hacer pensar que tenemos que salvar el alma y que algún día todos tendremos que rendir cuentas a Dios con nuestra muerte o bien el día de la parucía, cuando el Señor venga a juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso no tenemos que dejar de descuidar el trabajo por nuestra salvación. La forma para estar preparados entonces es tener ánimo, levantar la cabeza, vigilar y orar, como dice el texto sagrado. Es decir, no dejar de pensar en la eternidad, no dejar de pensar que debemos vivir en gracia de Dios y que cada una de las cosas que hacemos en este mundo tiene una resonancia en la eternidad. Que la Virgen Santísima, mujer muy importante del Adviento, porque como sabemos muy bien, Dios entró al mundo por medio de ella, tenemos que pedirle a ella la gracia que nos ayude a preparar nuestro corazón para esa venida
en gloria y majestad de Cristo, donde ha de darle a cada uno según sus obras. Que pensemos que tenemos que trabajar por nuestra salvación y prepararnos sinceramente para ese momento, porque nadie sabe cuándo va a ser el último día que estemos en este mundo. Y después ya no va a haber más tiempo. El tiempo es ahora. La conversión la tenemos que dar en este momento y ahora tenemos que decirle que sí a la gracia de Dios para que Dios reine en nuestra alma. Que la Virgen entonces nos conceda aprovechar la gracia, aprovechar el tiempo presente y hacerlo todo con mirada de eternidad.